Y quiero que lea conmigo la palabra del Señor en Mateo, capítulo número 6, versículos 31 al 34. Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 34. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: así que no se preocupen por todo esto diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Pues esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para hoy. Amén y amén. Queridos hermanos, una de las cosas que más puede robarnos a nosotros la paz, más puede robarnos a nosotros la tranquilidad, más puede robarnos a nosotros la capacidad de disfrutar nuestra vida, es la preocupación. Esa sensación anticipada que nos lleva a nosotros a angustiarnos por cosas que todavía no tenemos que resolver o que todavía no están pasando. Ahorita, mientras la pastora oraba, ella mencionaba aquel suceso que hace poco los Estados Unidos atravesó, y fue un cambio de gobierno. Con este cambio de gobierno seguramente vienen decisiones que a algunos alegran y a otros preocupan. Pero yo quiero decirle algo: nunca podemos perder de foco que nuestro estandarte y nuestra regla fundamental de vida no son las circunstancias, no son las noticias que recibimos, sino lo que Dios escribió en su bendita palabra. Porque la Biblia dice que el cielo y la tierra pasan, pero su palabra permanece para siempre. Y Jesús dijo: yo quiero que ustedes aprendan a no vivir preocupados. Yo quiero que ustedes aprendan a no vivir anticipándose a las cosas, a vivir angustiados, a estar pensando: ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y qué va a suceder? ¿Y con mi trabajo? ¿Y con mis hijos? Mientras escribía esta palabra que Dios me dio para esta iglesia, que Dios me dio para este lugar, que Dios me dio para ti que estás viendo esta transmisión, Dios puso en mi corazón esto, y fue: dile a la iglesia que dejen de preocuparse por cosas que yo voy a resolver con mi mano poderosa. Diles a ellos que dejen de estar viendo cómo hacer las cosas en sus fuerzas y que vuelvan a entender que el más importante se llama Jehová de los ejércitos. Y si Él es lo primero, todo lo demás vendrá por añadidura. Gríteme amén si me está entendiendo en esta mañana, por favor. Y entonces le dije: Señor, ¿cómo le pongo esta palabra? Y Dios me dio un título para esta predicación. Y en los minutos que tengo me voy a esforzar por transmitirle todo lo que Dios me dio. Pero necesito que haga dos cosas. Lo primero es que mire a los ojos al que tiene al lado y dígale: no me vas a distraer. Ahora mírelo otra vez y dígale: ahora no vas a empezar, que ahí te hablan, ahí te hablan. Dígale: no, 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 déjeme escuchar mi prédica tranquilo. Ahora, lo segundo que va a hacer es que le voy a volver a mirar a los ojos, pero ya con un poquito más de ternura, y dígale: te doy permiso. Vamos, dígale: te doy permiso de que saliendo del culto me invites a almorzar. Dígale: no se ría, que es en serio. Y entonces, la palabra que Dios nos dio para esta tarde la hemos titulado, ahí va a aparecer en la pantalla: aprende a poner a Dios primero. Otra vez, ¿puede repetirlo conmigo fuerte? Vamos: aprende a poner a Dios primero. Felicito a todos los que toman nota de la palabra. ¿Por qué es importante tomar nota? Yo siempre lo he enseñado, porque cuando usted toma nota recuerda lo que Dios le habló. Entonces, cuando llega a la casa y sus familiares que todavía no se congregan le preguntan: ¿cómo le fue en el culto?
Usted le dice, bien. ¿Y qué le dijo el Señor? No me acuerdo, pero me fue bien. Para que eso no pase, usted toma nota. Porque cuando usted toma nota, usted recuerda lo que Dios le habló. Así que la palabra de hoy, puede repetirlo conmigo otra vez a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Aprende a poner a Dios primero. Pastor, ¿cómo se logra vencer esa preocupación de la que usted hablaba hace un ratito? Porque yo he pasado por eso, pastor. Yo he sentido a veces que empiezo a pensar, a tratar de organizar cosas, a tratar de resolver asuntos, y créame, pastor, eso es capaz de robarme el descanso, la tranquilidad, la paz que estoy viviendo. Y a veces me cuesta mucho trabajo pensar porque quiero que todo esté resuelto. Y hoy vine a decirte, hay cosas que por más de que te afanes no vas a resolver. Pastor, es que tú no sabes lo que se siente que un diagnóstico médico te diga que te quedan días contados. Tú no sabes lo que se siente que en el trabajo o en la compañía te digan que te vas a quedar desempleado. Yo no hago sino pensar, pastor, ¿de dónde saldrán los recursos? ¿De dónde saldrá el dinero? ¿Y qué pasa si me muero? Hoy vine a decirte, la clave no está en lo que tú vas a resolver. La clave está en qué posición ocupa Dios en tu vida. Porque mientras Dios esté de primero, puedes estar seguro que nada será más grande que Él. Ninguna noticia asusta a Dios. Hay noticias que te asustan a ti, hay llamadas que te asustan a ti, pero no hay problema que pueda asustar a mi Dios, porque Él es el Todopoderoso. Dígame amén si me está entendiendo. Así que yo quiero que usted tome esta palabra y entienda que en el futuro, en el mañana, en lo que viene, si Dios está presente, algo grande Dios va a hacer. Si Dios está presente, vamos a ver su mano moverse a nuestro favor. Una de las historias de la Biblia que más ha tocado mi corazón es la historia de José. José fue un muchacho al que Dios le mostró a dónde iba a llegar, y a través de sueños le muestra de manera simbólica a dónde lo iba a poner. Y lo interesante es que parece que Dios le gusta hacer lo mismo. Dios te dice a dónde te va a poner, pero no te dice cómo. Y eso sí que genera incertidumbre. Porque si Dios le hubiera mostrado a José todo el proceso en el que iba a atravesarse, seguramente se hubiera asustado. Así que no esperes que Dios te muestre la ruta. Dios te va a decir a dónde te va a llevar, pero necesita que tú aprendas a confiar en Él. Porque cuando empieza el camino vas a atravesar por momentos que tú dices, esto yo no lo entiendo, esto yo no lo comprendo, esto es demasiado fuerte para mí, pastor. A veces siento que Dios está conmigo y a veces parece que se ha alejado de mí. A veces siento que me abre las puertas y a veces siento que me las está cerrando. Pero todo lo que has tenido que vivir, es incluso todo lo que estás viviendo, es parte del proceso de Dios para tu vida. Porque bien dice la palabra que a los que lo amamos todas las cosas nos ayudan para bien. Yo no sé cómo fue el 2024 para ti. Algunos ahí sentados podrían decir, pastor, para mí fue un año tan difícil. Para mí fue un año de decisiones complejas. Para mí fue un año de incertidumbre en ciertos caminos. Pero hoy vine a decirte, cuando llegues al destino que Dios ha trazado para ti, harás como José, que cuando nace su primer hijo dijo, Dios ha hecho que yo me olvide de toda la angustia que he tenido. Y cuando nació su segundo hijo, José dijo, Dios me hizo fructífero en la tierra de mi aflicción. Y hoy profetizo sobre esta iglesia en el nombre de Jesús, que en la misma tierra donde has llorado, que en la misma tierra donde has visto el proceso, te alegrarás y te gozarás, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Dios hará contigo si Él ocupa el primer lugar en tu vida. Dígame amén si toma la palabra, por favor. Y entonces déjeme mostrarle el primer consejo que le quiero dar de la palabra, y es este: no dejes que algo distinto a la fe domine tu mente. Volvamos a la cita bíblica. Dice el versículo 31 de la siguiente manera: así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Escuche lo que le voy a decir, iglesia. La mente tiene una particularidad, y es que cuando la mente es dominada por un miedo, cuando la mente es dominada por una preocupación, cuando la mente es dominada por un problema, es capaz de hacerte creer que no hay nada que tú puedas hacer para resolverlo.
y que todo lo que tú hagas será insuficiente. Cuando una persona está angustiada, está preocupada o está ansiosa y tiene la mente secuestrada por un pensamiento, no disfruta nada. Levante la mano el que algún día se ha ido a pasear y en medio del paseo le llegó una mala noticia o se preocupó por algo. Levante la mano, yo los veo. Note que esa noticia es capaz de dañarle a usted el paseo, porque ya su mente se va a ese lugar y usted no logra pensar en lo que está viviendo, sino que se amarga el presente. Y esa es una virtud que Dios nos creó de esa manera, somos así. Por eso es que los pensamientos tienen que ser llevados a la cruz de Cristo. Por eso es que los pensamientos tienen que aprender a ser direccionados, porque si usted no lo sabe direccionar, un pensamiento puede secuestrarte tu capacidad de estar tranquilo. Les voy a contar una historia de algo que me pasó hace tiempo. Pregúnteme qué pasó. Si no me pregunta con chisme, no le cuento. Pregúnteme qué pasó. Yo estaba con mi esposa pensando y me dio por acordarme que mi esposa, antes de casarse conmigo, estaba joven, más bonita, más joven en ese tiempo. Voy a corregirme que creo que la embarré. En ese tiempo que estaba más joven, no más bonita, ahora estás más linda, hermosa. No sé qué me pasó, mi amor, todos tenemos errores. En ese tiempo, antes de que yo llegara a su vida, ella tenía un novio. ¿Tenía un qué? Vamos, dígalo con crueldad. Que no era yo. Eso fue antes de mí. Y mire, mi esposa es el amor de mi vida. Yo la amo profundamente. Tenemos 2 hijos hermosos, guapos, lindos. Pero yo no sé por qué me puse a pensar en el novio que ella tuvo antes. No sé por qué. Pregúntame por qué. Que no sé. Me dio por pensar. ¿Y sabe qué me pasó? Me empezó a dar una rabia. Me dio rabia con él y me dio rabia con ella. Mire, ni mi esposa estaba hablando de él. Ese muchacho ya no está. Ya es historia patria. Pero solo traerlo a mi mente hizo que yo me enojara. De repente yo tuve que decir: a mí qué me está pasando con la mente. Hey, esa mujer es mía y de nadie más, y yo soy el dueño porque Dios me la dio, aleluya. Y cuando saqué ese pensamiento de mi cabeza, volví a estar tranquilo. De eso es de lo que le estoy hablando. Si usted deja meter un pensamiento aquí que no necesita, ese pensamiento le puede hacer daño. Y Jesús dijo: dejen de estar pensando qué va a pasar, qué voy a hacer. Esas cosas dominan la mente de los incrédulos. En otras palabras, un pensamiento distinto a la fe es capaz de aumentar tu incredulidad. Así no diga amén. Así es. Un pensamiento diferente a lo que Dios ha dicho es capaz de quitarte la tranquilidad y la paz. Por eso tienes que llevarle tus pensamientos al Señor, porque a veces las batallas más grandes que nosotros tenemos no están afuera, sino dentro de nuestra propia mente. ¿Y qué va a pasar? ¿Y ahora qué voy a hacer? Me dijeron que no. ¿Y quién va a abrir esa puerta? Dios hoy vino a decirte: necesito que dejes de pensar en eso y vuelvas a poner la fe en el primer lugar. No te estoy diciendo que niegues las malas noticias, no te estoy diciendo que niegues los malos resultados. Si llegaron, léelos, pero luego de leerlos dile: algo grande Dios va a hacer en medio de esta situación. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Yo no soy capaz, pero mi Dios es capaz. Oh Señor, ¿qué irás a hacer con esta noticia? Y eso hace que el miedo se disminuya. Pero los miedos nos pueden paralizar. Y yo, mientras escribía esta palabra, me acordaba de mi primera experiencia montándome en una montaña rusa. Y entonces mi esposa me hizo un día tirar de una montaña rusa, y yo por pena me tiré. Casi me muero. Y entonces, tirándome en esa montaña rusa en Colombia, ella me dijo: que usted tiene que tirarse, ¿cómo va a ser así cobarde? ¿Qué tal que el día que el Señor nos deje ir allá a Disney y a los parques, usted de abajo tomando fotos? No, señor, tiene que tirarse. Entonces yo me tiré y casi me muero, pero me tiré. Y entonces, hace ya varios años,
Dios nos permitió ir por primera vez en aquel entonces a los parques de Disney. Cuando llegamos a los parques de Disney, nos hicimos fila en una de estas montañas rusas que hay allá, muy buenas. Y yo entré porque iba mi esposa, su prima y yo. Y entonces la prima, no, a mí me da miedo, a mí me da miedo. Y yo, como un buen experto, le dije, no tengas miedo, eso no pasa nada. Y yo por dentro con el corazón a millón, hermano, tranquila. Llegamos ahí, a mi esposa no la dejaron lanzarse porque en ese momento ella estaba embarazada de Anita, no se podía tirar. Hicimos la fila. Cuando llegamos a tirarnos, ella me dice, ¿qué hacemos? Yo le dije, es fácil. A mí mi esposa me enseñó que cuando usted se lance, tiene que levantar las manos y gritar. ¡Ah! Y se le va el miedo. Llegamos ahí, llegó nuestro turno. Cuando se parquea el carrito, ¡va! Ya que no sabe a quién le tocaba adelante. Pregúnteme a quién le tocaba adelante. Yo quería que se tirara la prima de mi esposa, pero ella dijo, no, yo no soy capaz, a mí me da miedo. Y yo por pura pena, yo cobarde no, voy para adelante. Y me senté ahí adelante, yo me hice ahí. Yo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ahí va, ahí, Señor. Y ella me dice, Juan, ¿usted tiene miedo? Yo le dije, ¿miedo de qué? Y arranca esa montaña rusa, hermano. Los que han ido me entenderán. Pregúnteme cuál es el problema. El problema no es que sea una montaña rusa, el problema es que esa montaña rusa es con las luces apagadas. Uno no ve nada. O sea, usted se va a morir, pero no sabe en dónde. Horrible. Y empieza eso ahí, y se va subiendo, hermano. Yo ahí, mientras que iba para arriba, lo único que hice fue cantar. Yo dije, Padre, renuévame, renuévame. Si me muero adorando, Padre. Y ahí iba yo arriba. Cuando eso llegó arriba, hermano, dice, sabrá Jehová que dijo, se descolgó esa montaña rusa, hermano. Allá arriba quedó mi alma, yo para abajo. Y en el medio de esa adrenalina que no sabe yo qué hice. Pregúnteme qué hice. ¡Ay! Y esas cosas están llenas de cámaras. Tomaba fotos. Cuando salimos, yo con el corazón a millón, así. Fui a mirar la foto y a que no sabe cómo salí en la foto. Pero salí tan contento que me dieron ganas de volverme a tirar otra vez de ahí. Porque hay miedos que te paralizan. Hay miedos que te dicen que se va a meter por ahí. Mire lo que va a pasar. El miedo es capaz de hacer que tú pierdas la oportunidad de disfrutar cosas que Dios tenía para ti en el futuro. Pero vine a decirte de parte de Dios, no tengas miedo en este año. No tengas miedo por tu salud. No tengas miedo por lo que tienes. Aviéntate que Dios va a estar contigo. Confía, porque Él no te va a desamparar. Gríteme amén, por favor. No tenga miedo. No le tenga miedo a los cambios. No le tenga miedo a las puertas que se están abriendo. Téngale miedo a que Dios no ocupe el primer lugar en su vida. No le tenga miedo a las transiciones de la vida. Téngale miedo a que en esas transiciones Dios ya no sea el primero en su vida. No le tenga miedo a las llamadas que generan de repente incertidumbre. Téngale miedo a que Dios no sea el primero en sus oraciones, el primero en su mente. Todo cambia cuando usted, al levantarse, lo primero que hace es orar y decirle: Señor, pongo este día en tus manos. Todo lo que debo hacer lo pongo en tus manos. Todo lo que debo decidir lo pongo en tus manos. A donde debo ir lo dejo en tus manos. Aquel que logra llevar su mente a los pies de Cristo podrá saber que no hay temor que sea más grande que el amor y la presencia de Dios a nuestro lado. Alguien dígame amén si me está entendiendo, por favor. No deje que algo distinto a la fe domine tu mente. Pero déjeme hablarle del segundo principio, y es este: busca primero el reino de Dios y su justicia. Repítalo conmigo fuerte, por favor. Diga: buscar primero el reino de Dios y su justicia. Vamos al verso de la palabra. Jesús lo dijo. Dijo lo siguiente: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Otra vez: busquen
primero el reino de Dios y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesitan. ¿Qué es aprender a buscar primero el reino de Dios? Es aprender a establecer órdenes en la vida. Es aprender a establecer prioridades en la vida. Mire, hay muchas personas que están tan desenfocadas que aprendieron a buscar primero las añadiduras y después buscar a Dios. Y la palabra del Señor dice que este no es el orden. ¿Cuáles son las añadiduras? Tal vez para usted tener un buen trabajo es una añadidura. Tal vez para usted, hablo con los solteros que ahorita gritaron tan desesperados, encontrar el amor de su vida es una añadidura. Tal vez para usted cambiar el vehículo que quiere cambiar es una añadidura. Tal vez para usted sacar adelante el ministerio y el don que Dios le ha entregado es una añadidura. Cuando usted busca más la añadidura que a Dios, usted se empieza a desgastar. Lo vuelvo a repetir. Cuando para usted es una prioridad la añadidura por encima de Dios, usted se empieza a desgastar. Porque buscar la añadidura solamente genera un desenfoque en la vida. Yo veo gente que parece desesperada por tener más, por alcanzar más, por ser más famosa, por ser más conocida. Y cuando usted empieza a vivir de esa manera, usted cae en la vanidad de la vida. Cuando usted empieza a vivir de esa manera, se empezará a dar cuenta que el que más busca la añadidura, más la añadidura lo empieza a esquivar. Pero cuando usted pone a Dios en el primer lugar y dice: no, pastor, voy a poner a Dios de primero, voy a buscar la voluntad de Dios de primero, voy a buscar la presencia de Dios de primero, ahí es donde las añadiduras te van a alcanzar a ti. La gente que fue sorprendida por los milagros sobrenaturales de Dios coincide en algo: cuando menos lo esperaban fue cuando llegó. Cuando menos imaginaban que iba a suceder fue cuando sucedió. La palabra nos lo enseña, y quiero mostrarle a través del profeta Ageo cómo la desproporcionalidad o el desorden en la añadidura puede hacer tanto daño. Ageo capítulo 1 versículo 3 al 6 dice lo siguiente. Ageo capítulo 1 versículo 3 al 6, lo leeré en la Nueva Traducción Viviente, y dice: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo: ¿por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Avancen, por favor. Han sembrado mucho, ¿pero qué? Lea conmigo. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no quedan saciados. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Hay gente que se esfuerza, trabaja, hace, pero no puede disfrutar de aquello que está haciendo. ¿Y dónde está la razón? ¿Dónde está el origen de esta sensación? ¿De dónde viene que haga mucho y disfrute poco? Dios dijo: es que para ustedes es más importante su bienestar que mi reino. Es que para ustedes es primero que ustedes, sus casas estén bien, cuando han abandonado mi propia casa, mi propio reino. Cuando una persona pone a Dios de primero, sabrá que el reino de Dios y su justicia, cuando se vuelve una prioridad para mí, las añadiduras a mí me van a alcanzar. Escuche, yo conozco gente que ha alcanzado la cima en todos los sueños que tenían. Gente que tiene muchos recursos, mucha fama, mucho reconocimiento, la casa de sus sueños, el carro de sus sueños, y a pesar de eso se sienten vacíos. Gente que llegó a la cima. ¿Cuántas personas han dicho: Señor, bendíceme porque yo quiero tener esto y esto y esto y esto? Y nuestras oraciones son más por las añadiduras que por hacer de Dios el centro y lo primero de nuestra vida. Y he visto como personas en ese punto dicen: aunque tengo todo, pastor, a mí me hace falta algo.
Aunque ha llegado a la cima, me siento vacío, pastor. Esa casa no me llena, esos títulos no me llenan, esa cuenta no me llena. Puedo comprarme todo, pero nada me llena. ¿Sabe por qué? Porque el único que puede llenar el vacío del hombre se llama Jesucristo. Por eso cuando lo encuentras a Él, sientes la verdadera paz, sientes la verdadera alegría. Cuando lo tienes a Él, lo tienes todo en la vida. Pero mucha gente perdió el foco, y algunos incluso cuando empezaron, Dios era lo primero, pero ahora que Dios los bendijo, se les volvió primero la añadidura. Y este problema de orden genera desgaste. Diga conmigo, desgaste. Y usted ve gente que antes venía a la iglesia, servía al Señor, se congregaban, pero ahora tienen tanto trabajo que no pueden servir a Dios. Y dice, hermano, ¿y usted por qué no volvió? No, pastor, es que el trabajo. Te quiero dar una mala noticia. Ahora para ti lo primero no es Dios. Ahora para ti lo primero es la añadidura. Y cuando eso sucede en tu vida se empezará a desgastar. Por eso ganas dinero pero no tienes felicidad. Por eso tienes más pero estás más intranquilo. Por eso cambiaste el carro, pero es una peleadera con tu esposa y con tus hijos. ¿Sabes por qué? Porque tú crees que la añadidura te iba a llenar, y Jesús dijo, así no es. La clave está en que yo sea lo primero. Y no estoy diciendo que las bendiciones sean malas. Estoy diciendo que cada cosa debe estar en su lugar. Estoy diciendo que cada situación debe estar en su lugar. ¿Cómo lo logro, pastor? La clave es esta: nunca permitas que la añadidura sea más grande que tu Dios. Lo vuelvo a repetir, nunca permitas que la añadidura sea más importante que tu Dios. Usa tu añadidura para bendecir el reino de Dios y tu corazón se mantendrá aterrizado. Pastor, es que yo le estaba orando al Señor para que el Señor me diera una peluquería, una barbería. Y entonces yo abrí la peluquería, pastor, ¿cierto? Ajá. Pero yo tengo que poner música, reggaetón de ese sucio, porque es la música que a los clientes les gusta, para que los clientes puedan ir. Usted hizo que su añadidura se colocara por encima de Dios. Hace poco me fui a cortar el pelo a una peluquería, porque aunque usted no lo crea, yo me peluqueo cada 8 días. Y cuando llegué, este muchacho estaba escuchando música cristiana en su peluquería. Y él no solamente atiende a pastores, líderes, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, atiende de todo. Pero yo un día le pregunté y le dije, ¿no te han puesto nunca problema por la música? Y me dijo, sí, pastor, a veces me dicen que porque yo no pongo de otra música. El problema es que a mí esta peluquería me la dio Dios. Y yo le dije a Dios que todo el que pisara este lugar de alguna manera iba a sentir la presencia de Dios. Así que yo les corto el pelo, pero ellos escuchan música que adora a Dios. ¿Sabe qué es eso? Que la añadidura no esté por encima de Dios, sino que la añadidura esté ahí, pero Dios vaya primero. Pastor, es que yo vendo bienes raíces, pastor, ¿me entiende? Ajá. Entonces cuando yo voy a hacer los negocios, a veces hay clientes que me dicen que hagamos los papeles por una cantidad que no es. Entonces apóyeme en oración, pastor, para que no nos descubran. No, ay, Señor. ¿Sabe qué es poner a Dios primero? Decir, eso lo hacemos, pero lo hacemos bien. Lo hacemos, pero lo hacemos al derecho. Pero es que si lo hacemos al derecho se cierran las puertas. Lo que pasa es que usted no sabe cómo es mi Dios. Mi Dios es capaz de que si una puerta se cerró, me abre otra si yo hago lo correcto. Porque no voy a permitir que la añadidura esté por encima de Dios. Yo caí en esto. Mire, mi esposa y yo tuvimos que pasar una situación muy difícil en nuestro matrimonio, porque yo me endeudé de una forma que usted no se alcanza a imaginar. Esto lo he compartido en otros mensajes y he testificado cómo a raíz de nuestro desorden financiero empezamos a vivir como no podíamos vivir, a gastar lo que no podíamos gastar. A mí se me olvidó que las tarjetas de crédito y los créditos eran plata del banco y yo pensé que era plata mía. Entonces yo empecé a gastarme eso sin ningún problema. Y cuando estaba endeudado hasta el cuello y quebré financieramente, tuve que volver a empezar. Y Dios en su infinita misericordia, cuando nosotros aprendimos a ser buenos administradores de lo poco, nos empezó a dar lo mucho.
Porque usted nunca va a subir de nivel en Dios mientras no aprenda las lecciones que Dios le está dando en el desierto. Usted nunca va a llegar a lo nuevo de Dios mientras no entienda lo que Dios le está tratando de enseñar en la temporada que usted está. Y ahí en esa temporada aprendimos a administrar, aprendimos a ser fieles a Dios. Recuerdo que una de las cosas que mi esposa me dijo en medio de esas dificultades es: mi amor, Dios está plantando en mi corazón un sentir. ¿Por qué de lo que ganamos no destinamos una pequeña semilla para ayudar a alguien que esté pasando por una situación de aflicción? Y cuando ella me dijo eso, yo le dije: pues amén, mi amor. Pero cuando yo hacía cuentas dije: no me alcanza ni para mí. Y esta señora quiere que ayudemos a alguien más. Pero vamos a hacerlo. Si Dios le puso el sentir, vamos a hacerlo. Y recuerdo que en aquel entonces tomábamos una cantidad de dinero, pero mire, era tan pequeña, tan chiquita, era un billetito de una denominación. Y decíamos: ¿a quién podemos bendecir? Y así empezamos a hacerlo. Le orábamos a Dios y le decíamos: Dios, guíanos en quién vamos a depositar esta semilla. Y cada vez que llegaban nuestros pagos, íbamos y ayudábamos a alguien. Y eso que para nosotros era poquito, para alguien era un milagro, para alguien era una respuesta de Dios. Y así empezó nuestro proceso. Dios nos empezó a bendecir. Ahora, mientras la iglesia celebraba las primicias, yo recordaba que a mí la vida me cambió cuando yo entendí el poder que tiene una primicia. Porque la primicia no se trata de dinero, la primicia no se trata de recursos, la primicia se trata de honra. No piense que se trata de cuánto le voy a dar a Dios, se trata de qué lugar ocupa Dios en mi vida. Y el día que yo aprendí eso, nosotros como familia dijimos: vamos a aprender a honrar a Dios y a ponerlo en el primer lugar. Y Dios abrió un pozo de bendición para nosotros en el año 2022. Fue un milagro impresionante. En un mes Dios nos dio la suficiente cantidad de recursos para poder pagar todas nuestras deudas y volver a empezar de cero. Había ocurrido un milagro. ¿Y sabe por qué era un milagro? Porque por mi mente jamás pasó que eso podía suceder, pero Dios lo había escrito en sus planes para nosotros. El problema es que unos meses después, ese mismo pozo de bendición siguió dando bendición, y daba bendición, y daba bendición. Y yo todos los días, ¿cada cuánto? No, respóndame, ¿cada cuánto? Todos los días iba a revisar cuánto había dado el pozo. La añadidura ahora estaba ocupando un primer lugar. ¿Y sabe qué pasó? Tiene que preguntarme qué pasó para yo poderle contar. Otra vez que me pregunte qué pasó para poderle contar. Empezó de para abajo. Porque cuando tú colocas la añadidura en el primer lugar, empieza a desgastarse y a desgastarse y a desgastarse. Y entonces esa bendición empezó a bajar y a bajar y a bajar. Y yo empecé a angustiarme como usted no se imagina. Yo le decía: Señor, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Para qué me diste esa bendición si se está cerrando? ¿Para qué me abriste ese pozo si se está secando? Y empecé a angustiarme y a angustiarme. Y llegó un día donde dije: no reviso esto más. Y cerré eso y dije: Señor, haz lo que tú quieras hacer. Tú sabes de qué tengo necesidad. Allá tú si me dejas en vergüenza. Y Dios dijo: así era que lo quería ver. Entendiendo que a usted no lo bendice ese pozo, a usted lo bendigo yo. Su bendición no viene de esa fuente, su bendición viene de mí. Y hay gente aquí que está viendo sus pozos secos y dice: Señor, ¿y ahora qué? Y sabe que está diciendo Dios: quiero que entiendas que tu bendición no reside en ese pozo, tu bendición no reside en esa empresa, tu bendición no reside en ese cliente, tu bendición viene del cielo y se llama Jehová de los ejércitos. Alguien dígame amén, por favor. Así que la mejor forma de Dios poner las cosas en orden es desbaratando la añadidura. Él hará que la añadidura no sirva para nada. Para que usted entienda que no es la añadidura su bendición, sino Dios su sustento. Mateo 13:22 dice algo interesante: las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida,
y el atractivo de las riquezas. Así, no se puede producir ningún fruto. Hermanos, hay tanta gente que no ha entendido que la razón por la cual muchas de las cosas que están haciendo no están dando el fruto que esperaban es porque pusieron la añadidura en el orden equivocado. Pastor, ¿cómo hago para corregir ese orden? Con la añadidura usted tiene que ser agradecido, pero nunca depender de ella. Agradézcale al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Agradezca a Dios por lo que le dio, pero nunca dependa de eso. Agradezca a Dios por lo que Él le ha confiado, pero nunca dependa de eso. Mire, nosotros en nuestra vida hemos pasado por muchos procesos complicados. Mi esposa y yo hemos tenido que hacer muchas transiciones en la vida. Esas transiciones en las que estás en un lugar y Dios te quiere llevar a otro. Y ahora, cuando veo mi vida, he visto que todas esas transiciones tenían algo en común. Dios nos llevó a algo mejor siempre, porque así es Dios. Siempre nos llevó a algo mejor. Mejoramos en nuestro hogar, mejoramos con nuestros hijos, mejoramos en nuestro matrimonio. Pero esas transiciones, cuando yo pensaba en esto, llegaba a una conclusión. Todas empezaron con momentos traumáticos. Todas empezaron con momentos difíciles. Todas empezaron con noticias que yo decía: ¿y ahora qué, Señor? ¿Ahora qué puedo hacer? Y lo único que podía hacer era una alternativa: seguir y obedecer a Dios aunque no lo entendiera. La primera vez que me mandaron a pastorear, me dijeron: ahora tienes que ir a pastorear esta iglesia. Yo no quería. Mire, pregúnteme si yo quería ser pastor. Que me pregunte. No. Pregúnteme si yo quería predicar la palabra del Señor. Pregúnteme. No adivine, que me pregunte. No. Yo quería tocar la batería porque yo era el baterista de la iglesia. Y ahí estaba bien cómodo, bien contento. Y cuando el Señor me mueve a esa transición, yo dije: Padre, es que yo no quiero esto. Pero aquí es donde aparece el reino de Dios. Porque cuando tú entiendes que el reino de Dios es primero, no se trata de lo que tú quieres, sino para qué Dios te necesita en su reino. Hay gente aquí que está tratando de resistir cosas en las que Dios los quiere meter, y esas cosas no son sus planes, pero son una necesidad y un requerimiento del reino de Dios. Hay gente que dice: Señor, pero yo estoy asustado. Y yo digo: sé que estás asustado, pero mi reino necesita esto. Mi reino necesita un hombre como tú. Mi reino necesita una mujer como tú. Mi reino necesita un joven como tú. Mi reino necesita un noviazgo como el que tú tienes, porque voy a usar tu historia para que bendigas a otros. El que pone primero el reino de Dios no siempre lo hará con alegría. A veces lo hará con incertidumbre y con miedo. A veces lo hará diciendo: Señor, ¿y ahora qué deparará de mí lo que viene? Pero hemos visto que Dios nos ha sostenido de una forma preciosa. Cuando empezamos nuestro ministerio como evangelistas, no fue fácil, porque en esa temporada, ahorita lo hablaba con los pastores, mi esposa tuvo que renunciar a su trabajo. Y no fue fácil. ¿Usted cree que era sencillo? Ella en ese momento era médico de una compañía muy importante en mi país, con un muy buen salario, pero las circunstancias nos obligaron a hacerlo. Nuestro hijo mayor estaba teniendo problemas de disciplina y de comportamiento muy fuerte en la escuela, y era necesario contar con la presencia de su mamá. Ella trabajaba mucho y ganaba muy bien, pero no era una madre presente. Y sabíamos en nuestro corazón que la mejor decisión era que ella empezara a pasar tiempo con nuestro hijo. No porque trabajar sea una deshonra, sino porque cuando la añadidura se pone en primer lugar, sufre usted, sufre su esposo, su esposa, sufren sus hijos, sufren todos. Ganas mucho y pierdes más. Y entonces ella tuvo que renunciar. Y a la par, a mí Dios me llama al ministerio como evangelista. Y algunos dirán: aleluya, a su nombre, gloria. Lo que usted no sabe es lo que implica tener una agenda llena para ir por muchos lugares y no tener ni idea de qué va a hacer Dios o qué le va a dar Dios a usted. Lo he dicho muchas veces, hoy lo vuelvo a decir aquí en esta bella ciudad. Yo sabía cuánto tenía que pagar, pero nunca supe hasta el día de hoy cuánto gano. ¿Sabe por qué? Porque los pastores aquí están presentes y darán fe de lo que les voy a decir. Donde Jehová de los ejércitos me lleva, yo no cobro por predicar. Yo no pido dinero por llevar la palabra del Señor. A nadie le digo: si quieres tenerme me tienes que dar tanto. A nadie. A mí Dios me da lo que Él me quiere dar y punto. Y eso, escuche bien,
Es una bendición. Pero, porque usted aplaude muy lindo, ojalá yo aplaudiera igual. Pero cuando yo estaba ahí, en esa incertidumbre, mi esposa no está trabajando, yo ahorita soy evangelista. Ahora, ¿qué va a pasar, Señor? Ahí es donde vienen los puentes de transición, en donde Dios dice: te voy a llevar de aquí a acá. Señor, ¿y qué voy a hacer? Mira, tú nomás ponme a mí en el primer lugar y yo te voy a dar las añadiduras. Deja de poner tus ojos en las añadiduras y pon tu mirada en el reino de Dios y su justicia, y yo me encargo del resto. Y así lo hizo el Señor, queridos hermanos. Hoy Dios ha bendecido nuestra casa, Dios ha bendecido nuestra familia, pero no fue fácil, fue difícil. Y quiero que entiendas, tal vez la transición que estás viendo hoy, tú dices: pastor, esto es demasiado difícil para mí, tengo miedo con lo que viene. Vine a decirte hoy en el nombre de Jesús: aférrate a Dios y dile: Señor, voy a poner tu reino en el primer lugar, y el resto lo harás tú, porque lo prometiste en tu bendita y poderosa palabra. Dígame amén, por favor, iglesia. Póngalo a Él primero. Póngalo a Él primero, y ahí estará la clave para ver la bendición de Dios. Ahora déjeme darle el tercer y último punto de esta palabra, y es: vive cada día con su afán. Vive cada día con su afán. Vamos a leer el último versículo, por favor, que dice de la siguiente manera: así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Queridos hermanos, vivir cada día con su propio afán me remontaba y me hacía pensar en la temporada del maná. Cada vez que Dios quiere desarrollar en nosotros dependencia, hará que nosotros aprendamos a vivir cada día con la porción que Él tiene para nosotros. Yo sé que a algunas personas les gusta vivir programados, pero es mejor vivir siendo dependientes de Dios. Cuando tú vives programado, tú dependes de lo que tienes ahorrado. Cuando tú vives dependiendo de Dios, dependes de lo que Él hará cada día para tu vida. El maná nos lo enseña. El maná descendía cada mañana y ellos debían tomar un poco de maná y comerlo durante ese día. ¿Y el de mañana de dónde venía? El de mañana venía de Dios. ¿Y qué va a pasar pasado mañana? Pasado mañana algo hará Dios. ¿Y qué viene después? Después algo hará Dios. Hay gente aquí sentada que recuerda esas temporadas en las que no todo era tan seguro. Ahorita entré a la oficina del pastor, ahí a uno de los cuartos donde nos atendieron. Creo que no era la oficina, era un salón del templo. La iglesia está hermosa y grande. Dios los bendiga por este templo tan lindo que Dios les ha dado en Indianápolis. ¿Cuántos dicen amén? Estaba yo allá adentro y no, pero ese aplauso todo malagradecido, no. Eso. Y cuando entré ahí, me senté en una mesa y fue inevitable voltear a ver un cuatro viejo, un instrumento viejo ahí. Y lo vi. ¿Me lo pueden traer? ¿Me lo pueden traer? ¿Alguien me lo puede traer? Juanita, corre como si un perro te estuviera persiguiendo. Y vi un cuatro viejo ahí. Y yo me quedé mirando ese cuatro mientras comía unas cuantas uvas. Y dije: yo creo que este es el cuatro de la historia que me contaron ayer. Ayer el pastor me contó una historia. En la historia me contó cómo en una temporada de su vida, cuando él llegó aquí a Indianápolis, le tocó dormir en un carro. En Tennessee, gracias. Le tocó dormir en un carro. Y cómo durante un tiempo, para poderse bañar y para poderse organizar, venga, préstemelo aquí. Para poderse organizar, gracias Juanita. Para poderse organizar, tenía que hacer tantas y tantas maromas para resolver su día a día. Y me decía, y dentro de ese carro yo tocaba el cuatro. Cuando yo lo vi,
me acordé de ese momento y dije, qué hermoso que tengamos en nuestro presente en victoria cosas que nos recuerden nuestro pasado de dependencia. ¿Sabe por qué? Porque cosas como estas nos ayudan a recordar que el mismo Dios que nos sostenía cuando no teníamos nada, ahora nos sostiene cuando tenemos un poco más de lo que teníamos al principio. Y aquí hay gente que cuando llegó a este país, llegó con una mano adelante y con otra mano atrás, con más sueños que posibilidades, con más anhelos que cosas en sus manos. ¿Y sabe cuál es el problema? Que ahora no quieren vivir cada día con su afán. Ahora quieren tener todo el año organizado, todo el 2025 estructurado, y se les olvidó que Dios está buscando gente que entienda que para cada día hay un propio afán y para cada día hay un nuevo milagro para ti. Pastor, yo tengo que resolver algo este viernes, pastor, y no sé qué voy a hacer. Y Dios sentado en su trono diciendo, ¿por qué en lugar de pensar en el viernes no te arrodillas hoy? Buscas mi presencia hoy, te gozas en el culto hoy, que yo puedo hacer en un día lo que no hice en un mes y en una semana. ¿Por qué en lugar de estar tan angustiado y tan afanado, no entiendes que yo quiero hacer cosas grandes contigo? Y es entonces donde el Señor, tú le dices, Dios, muéstrame qué vas a hacer. Y Dios intencionalmente no te muestra nada. Padre, yo solo te pido que me digas el cómo. Y Dios vea, ni te diré el cómo, ni te diré el cuándo, ni te diré por qué. Solo necesito que vivas cada día con su propio afán. Piensa en esto. Es más fácil que usted resuelva el día de hoy a que resuelva todo el mes, ¿verdad? A ver, ¿qué tiene que hacer usted hoy? ¿Cuáles son sus afanes de hoy? Pastor, primero, almorzar. Gloria a Dios por eso, aleluya. Segundo, compartir con mi familia, con mis hijos, hacer las tareas del colegio. Ok, resuelva lo de hoy. No se angustie por esta semana. Pastor, es que lo que viene esta semana es muy grande. No se olvide que de lo grande se encarga el grande. Usted haga lo que puede. Póngalo a él en el centro. Y se va a dar cuenta que en aquello que usted está viendo un problema, Dios es capaz de poner un milagro. Que en aquello que usted está viendo una dificultad, Dios es capaz de hacer un milagro. Y la clave está en que vivir cada día con su afán incrementa nuestros niveles de dependencia. Albert Edom, ven para acá conmigo, por favor. ¿Dónde está la pañito que les pedí? Ven, sube conmigo al altar, Albert. Les presento a Albert. Es el hijo del pastor Albert, un futuro predicador de esta iglesia, un hombre de Dios tremendo. Mire para allá y sonría. Uno no sabe, de pronto ahí está la ayuda idónea viéndolo a usted. Esposa de Albert, en 5, 10 o 20 años voy a hacer algo con este hombre de Dios. ¿Ves algo? No. ¿No ves nada? No. ¿Respiras? Sí. Sí, bueno, ok. Hay situaciones en las cuales nosotros entramos que nos dejan así, ciegos, sin poder ver, sin poder hallar una salida concreta. Usted dice, ¿y ahora para dónde voy? ¿Y ahora qué viene para mí? Pastor, tú estás hablando de eso y lo predicas tan fácil, pero tú no sabes que yo llevo meses pidiéndole a Dios una salida y no encuentro la salida de este problema. Tú estás hablando muy fácil, pastor, pero yo llevo años pidiéndole a Dios por la restauración de mi matrimonio y no veo con claridad la posibilidad de que ese hombre vuelva a Dios, que esa mujer vuelva a Dios, o que tan solo me vuelva a dar una oportunidad a mí, pastor. Tú no sabes lo difícil que es. Mira, ese tipo de personas se sienten así, ciegos.
no saben para dónde tomar. Sienten que avanzar o retroceder da lo mismo, pero tienen miedo porque dicen: si tomo una mala decisión, lo arruino todo y no sé cuál es una buena decisión. ¿Qué necesito? Necesitas aprender a depender de Dios. ¿Sabes qué es vivir cada día con su afán? Que cuando tú buscas primero el reino de Dios, levantas tu manito y le dices: Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Y ahí es donde aparece Dios y te dice: ok, yo te voy a ayudar. Tu tarea es seguirme. Vamos. Él no sabe por dónde va. Él no sabe por dónde Dios lo está metiendo. Pero mientras esté aferrado a Él y Dios sea lo primero en su vida, Él se encargará del resto. Un pasito. Muy bien. Otro pasito. Muy bien. Otro más. Muy bien. Otro más. Otro más. Camina, camina, camina. Tranquilo, camina, camina. ¿Para dónde voy? Yo no sé. ¿Para dónde voy? No te preocupes. Solo confía. ¿Por dónde voy? No te preocupes. Solo confía. Y hay gente que está desesperada diciendo: Señor, ¿a dónde me vas a llevar? Nunca se olvide que el que se aferra a Dios no irá a parar a un mal lugar, porque Dios es un buen padre. Dios no te va a llevar a tu destrucción. Dios te va a guiar por sendas de justicia. Él te va a conducir, y aunque no lo entiendas, solo camina. Y aunque no veas, solo camina. Y aunque no comprendas, sigue caminando. Y dile: Señor, no voy a estar aquí perdido. Voy a darte la mano a ti y voy a depender de ti otra vez. Eso, mi querido hermano, es poner a Dios en el primer lugar. Es entender que no se trata por dónde voy, se trata de quién me está guiando. Eso es poner a Dios en el primer lugar. Traje una frase, si la pueden colocar ahí, por favor. Si cada día tiene su propio afán, entonces cada día debería tener su propia oración. Usted está tan angustiado. En lugar de estar angustiado, ore. En lugar de estar tan preocupado, ore. Que cada vez que usted ore y le dice: Señor, ¿ahora qué sigue? Dios dice: vamos para acá. Señor, ¿y ahora qué viene? Vamos para acá. Señor, ¿y qué sigue? Quédate quieto. Pero Dios está jugando conmigo. Dios no está jugando con usted. Dios le está enseñando a ser obediente y dependiente, para que cuando venga la bendición y usted llegue a todo lo que Dios tenía para usted, usted entienda que no fue por sus fuerzas, no fue en su capacidad, fue porque la mano de Dios estuvo con usted cada día de su vida. Alguien grite mi amén si me está entendiendo. Gracias, Albert. Aplauda a Jesús con fuerza, por favor. Cada día tiene su propio afán. Escuche esto. Póngame esta frase final, por favor, que dice: Dios está buscando corazones que le den el primer lugar para manifestar su gloria de una manera poderosa. Ninguno que puso a Dios de primero le fue mal en la vida, pero todo el que puso a Dios de último siempre perdió algo. Yo conozco gente que perdió su hogar porque puso a Dios por allá abajo. Conozco muchachos que arruinaron su vida sentimental porque cuando llegó el novio, llegó la novia, pusieron a Dios por allá abajo. Conozco empresarios que quebraron financieramente y perdieron todo porque pusieron su dinero por encima de Dios. Y la clave está en entender que la única manera de estar verdaderamente tranquilos, seguros y confiados es que aunque a veces no veamos nada, siempre sea Dios el que guíe nuestros pasos y guíe nuestra vida. Yo quiero hoy hacer una oración por todas aquellas personas que dicen: Pastor Juan, le voy a reconocer hoy que han habido momentos en los que Dios lo he puesto en otro lugar, en los que me he dejado ganar por la añadidura
y las puse adelante cuando Dios era el centro de todo. Pero hoy, en esta mañana de primicias, en esta mañana en la que quiero rendirle a Dios todo, mi vida, mi corazón, le quiero decir a Él que lo primero y lo más importante en mi vida es el Señor. Si alguien necesita esa oración, quiero que se levante de su asiento y corra a este altar, porque voy a orar por usted en esta mañana. Todos aquellos que dicen: Señor, que tú seas lo primero, y si acaso algo en mi vida, en mi mente, vino a ocupar tu lugar, hoy vuelvo a poner las cosas en su lugar. Hoy mi primicia eres tú, Señor. Tú eres lo primero en mi corazón. Tú eres lo primero en mi vida. Tú eres el centro de mi historia. Tú eres el centro de mi vida. Llega a este altar, vamos, acércate más. Acércate más. Abramos paso para los que vienen, por favor. Vamos. Aquellos que están conectados, que dicen: pastor, yo no puedo pararme en ese altar, pero mi corazón va a ese altar. Escríbalo y diga: mi corazón llega a ese altar. No quiero que sea un año más de angustia. No quiero que sea un año más de incertidumbre. Quiero que sea un año en el que Dios vuelva a ser lo primero en mi vida, en el que Dios vuelva a ser el centro de mi vida, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos. Mírenme aquí, los que están adelante, levanten sus manitos. Mírenme en un instante. Escuchen esto. El altar siempre ha sido y será un lugar de sacrificio. El altar siempre ha sido y será un lugar de adoración. El lugar siempre ha sido y será un lugar de renovación. Eso es el altar. Aquí todo vuelve a empezar. Mírame, este año 2025, yo creo en el nombre de Jesús que puertas que tenías cerradas se van a abrir para ti otra vez. Hogares que estaban rotos y dañados sin esperanza van a ser restaurados en el nombre de Jesús. Hijos que estaban tomando un camino inadecuado van a volver a los pies de Cristo en el nombre de Jesús. Ministerios que estaban apagados van a volverse a encender en el nombre de Jesús. Pero ¿sabes cuál es la clave? Que Él sea lo primero en tu vida. Y mira la oración que vas a hacer. Todo aquel que reconoce que en algún momento de su vida las añadiduras han estado por encima de Dios, usted va a abrir sus labios y va a orar conmigo de la siguiente manera. Dígale: Señor Jesús. Vamos fuerte, dile: Señor Jesús, toda añadidura, toda bendición que quiso ocupar tu lugar, hoy en el nombre de Jesús la entrego a ti. Vamos, dile: la entrego a ti. Te entrego a ti lo que había puesto en mi primer lugar. Y te pido, Señor, vamos, dile: te pido, Señor, que te sientes en el trono de mi corazón. Dile: toma tu lugar. Tú eres lo primero. Tú eres lo primero. Vamos, dile: toma tu lugar. Te entrego mi corazón. Te entrego mis proyectos. Te entrego mis planes. Te entrego mi salud. Te entrego este cuerpo. Te entrego mi familia. Tú eres lo primero. Gózate en mí. Gózate en lo que te estoy entregando, Señor, porque hoy te entrego mi corazón. Vamos, dile: hoy te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. Te entrego mi corazón. Cuéntale al Señor, vamos, cuéntale, dile: te entrego esto. Algunos tal vez llegaron con ese corazón hecho pedazos, porque cuando el primer lugar lo ocupa lo que no tenía que ocuparlo, hay desgaste. Pero Dios hoy te dice: voy a hacer todas las cosas nuevas en ti. Hoy voy a renovar en ti. Y vendrá un nuevo tiempo. Un tiempo de transformación. 2025. Sorprende a tus hijos, para que ellos entiendan que no se trataba de su fuerza ni de sus capacidades, sino de cuánto oraban, cuánto meditaban en tu palabra, cuánto se acercaban al trono de la gracia. Señor, por favor, bendice a tu iglesia
y todas las añadiduras vendrán cuando tú seas el centro. Espero que esta palabra haya bendecido grandemente tu vida. Es un mensaje que Dios me regaló hace un tiempo y que pudimos grabar en esta bella iglesia en Indianápolis, en donde aprendimos la importancia de poner a Dios en el primer lugar. Me gustaría, tú que has llegado hasta este momento de la predicación, que puedas ir a los comentarios y escribir estas palabras. Coloca ahí: pondré a Dios en el primer lugar. Vamos, hazlo, escríbelo. Pondré a Dios en el primer lugar. Y estoy seguro que eso que te tenía angustiado, afanado, preocupado, ansioso, que tú lo sabes, no es más que una añadidura, vendrá cuando todo esté en orden y esté en su lugar. Quiero también invitarte, como siempre, que si esta palabra ha hablado a tu corazón y consideras que hay en tu entorno laboral, familiar, personal, alguien que pueda ser bendecido con esta palabra, te animo para que se la compartas y de esa manera puedan también recibir juntos y ser edificados a través de la palabra del Señor. Y si todavía no lo ha hecho, recuerde presionar el botón de me gusta, suscribirse a nuestro canal, activar el botón y las notificaciones con la campanita, de modo que cada vez que publiquemos un nuevo video, usted pueda ser el primero en enterarse y recibir la palabra del Señor en este tiempo. Le quiero mandar un fuerte abrazo y como siempre agradecerle por estar cada tiempo, cada semana, algunos casi que a diario, recibiendo una palabra de parte del Señor a través de este espacio. Que el Señor los bendiga y los guarde grandemente. My hands reach out, but there's no weight. Every step I take, a misery dream. I watch the clock, but it's just heading itself. Staring at the time, just let it burn. Everything's heavy, I can't feel anything. I drift through the silence, can't catch the sting. I feel so numb who I am, running on empty, trying to say I'm not okay, like I'm walking on air, sorrow echoes despair, I feel so numb. I wonder if it's meant to stay this way. The sound of the world turns blurs to gray. Nothing left to do but watch it decay. They don't know the price I paid. The mirror shows that don't like me. A hollow frame was mocked in the dark. Everything's heavy, I can't feel anything. I drift through the silence.